Imagina entrar a una cárcel, no como prisionero real, sino como voluntario de un simple experimento. Te dicen que todo es ficticio, pero en 6 días ese juego se convierte en una pesadilla real. Torturas psicológicas, humillaciones y sadismo puro. Esto no es una historia de terror. Esto ocurrió de verdad y lo llamaron el experimento de la cárcel de Stanford. En 1971, el reconocido psicólogo Philip Zimbardo quiso entender hasta qué punto las personas podían cambiar su comportamiento cuando eran colocadas en situaciones extremas de poder o sumisión. Con este fin, diseñó un experimento revolucionario. El escenario elegido fue el sótano de la Universidad de Stanford, donde se construyó una prisión improvisada. Zimbardo reclutó a 24 estudiantes universitarios, considerados emocional y psicológicamente estables. Estos jóvenes serían divididos al azar. Unos serían guardias, otros prisioneros. Nadie sabía qué esperar. Era un experimento para analizar el comportamiento humano, pero lo que descubrirían sería mucho más perturbador. Lo que diferencia este experimento de cualquier otro es que comenzó incluso antes de lo previsto. Los supuestos prisioneros fueron arrestados sin previo aviso a sus propias casas, por policías reales, con cargos ficticios. Este acto fue diseñado para hacer que la experiencia pareciera la más auténtica posible desde el primer momento. Fueron procesados en comisarías reales, fichados y luego trasladados encapuchados a la prisión de Stanford. Allí fueron despojados de su ropa, identificados únicamente por números y vestidos con simples batas. Desde ese instante perdieron su identidad. Por otro lado, los guardias recibieron uniformes, gafas de sol reflectantes para evitar el contacto visual y, por sobre todo, autoridad total dentro de la prisión. En los primeros días, los guardias actuaron con cierta inseguridad. Aplicaban las reglas, pero sin excesos. Sin embargo, en cuestión de horas, el poder comenzó a hacer efecto. El ambiente se volvió tenso. Los guardias empezaron a establecer castigos creativos, ejercicios físicos extenuantes y humillaciones verbales para mantener el orden. Las gafas oscuras les permitían deshumanizar a los prisioneros. No eran compañeros de clase, eran números. Los prisioneros, sometidos a esta presión constante, comenzaron a mostrar signos de desesperación. Algunos intentaron rebelarse, organizando huelgas de hambre. En respuesta, los guardias incrementaron los castigos, confinamiento solitario, privación de sueño e incluso la eliminación de los baños como forma de castigo psicológico. Zimbardo, observando el experimento desde su rol de superintendente de la prisión, no intervino. La línea entre el experimento y la realidad comenzó a difuminarse para todos. Al tercer día, uno de los prisioneros mostraba síntomas severos de trastorno emocional. Lloraba sin razón aparente, gritaba y mostraba una ansiedad extrema. Aunque al principio Zimbardo creyó que simulaba, la gravedad de su estado hizo que fuera liberado. Pero el ambiente siguió deteriorándose. Los guardias incrementaron sus abusos y muchos de los prisioneros entraron a un estado de obediencia ciega. La sumisión se apoderó de ellos y dejaron de resistirse a las humillaciones. Las dinámicas psicológicas revelaban algo aterrador. Incluso individuos mentales sanos, puestos en estas condiciones, podían romperse en cuestión de días. A pesar de que el experimento estaba programado para durar 14 días, fue abruptamente interrumpido al 6º día. Y te preguntarás por qué. Todo esto fue gracias a la intervención de Christina Malash, una joven psicóloga que al visitar las instalaciones quedó horrorizada por el trato que se estaba dando a los prisioneros. Ella cuestionó directamente a Zimbardo, enfrentándolo con una pregunta clave. ¿Te escuchas a ti mismo? ¿Te das cuenta de lo que estás permitiendo? Fue solo en ese momento que Zimbardo tomó conciencia del grado de deshumanización que se había instalado en su experimento. El experimento de la cárcel de Stanford se convirtió en uno de los ejemplos más poderosos de cómo las estructuras de poder pueden deformar la conducta humana. Demostró que el simple acto de otorgar autoridad sin supervisión podía llevar incluso a personas normales a cometer actos crueles. Además, Zimbardo reconoció su propio fallo ético.
se había dejado absorber por su rol dentro del experimento, priorizando el desarrollo del mismo por encima del bienestar de los participantes. Este caso levantó un debate global sobre los límites éticos de los estudios psicológicos y los experimentos sociales, llevando a la creación de normativas mucho más estrictas para proteger a los sujetos de estudio. Desde entonces, el experimento de la cárcel de Stanford ha sido adaptado en documentales, películas y conferencias en todo el mundo. Se ha utilizado para analizar situaciones reales como abusos militares, prisiones y regímenes autoritarios. Zimbardo escribió libros analizando el fenómeno que llamó el efecto Lucifer, explicando cómo las personas pueden transformarse en su peor versión cuando las circunstancias se lo permiten. El experimento dejó una lección clara, pero inquietante. Cualquiera de nosotros, en las condiciones adecuadas, podría convertirse en un tirano o en una víctima sumisa. El mal, como dijo Zimbardo, no es una cualidad interna de las personas, es algo que las circunstancias pueden crear. You put a uniform on and are given a role, a job, saying your job is to keep these people in line, then you're certainly not the same person as if you were in street clothes and in a different role. You really become that person once you put on that khaki uniform, you put on the glasses, you take the nightstick, and you act the part. That's your costume, and you have to act accordingly when you put it on. It still is a prison to me. I don't look on it as an experiment or a simulation. It was just a prison that was run by psychologists instead of run by the state. I began to feel that identity, that the person that I was that had decided to go to prison was distant from me, was remote, until finally I wasn't that. I was 416. I was really my number, and 416 was going to have to decide what to do. It let me in on some knowledge that I've never experienced firsthand. I've read about it. I've read a lot about it. But I've never experienced it firsthand. I've never seen someone turn that way. And I know you're a nice guy. You know? Do you understand? I do. I do know you're a nice guy. I don't get bad because I know what you can turn into. I know what you're willing to do. If you say, oh well, I'm not going to hurt anybody. Oh well, it's a limited situation. It's over in 2 weeks. Well, you in position, what would you have done? I don't know. ¿Y tú? ¿Qué harías si el poder estuviera en tus manos? ¿Te dejarías corromper? ¿O lo resistirías? Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte, darle a la campanita, dejar tu like, tu comentario y por supuesto comparte a algún amigo. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye.